Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y tengo de invitado nuevamente aquí al doctor Francisco Martín Valentín, que ya ha estado invitado en este canal y que siempre ha sido muy amable. ¿Cómo está, doctor Francisco? Muy bien, Norma, muy bien. Encantado de volver a estar contigo y con tus fieles, vamos a decir, la gente que te sigue y que te escucha. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que usted siempre está dispuesto a compartir Es un placer. con nosotros. Para los que no conozcan al doctor Francisco Martín Valentín, les cuento que él es egiptólogo y además es doctor con especialidad en la religión egipcia, obviamente. Y ya lo hemos tenido aquí en el canal hablando sobre el Éxodo, sobre la vida de Moisés y otros videos que les voy a dejar en la descripción o en la parte de aquí arriba de este video para que cuando termine este video pues vayan a verlo. Y bueno, doctor, antes de comenzar, me gustaría saludar a los miembros del canal que ya están aquí. Como ustedes saben, esta transmisión es con los miembros del canal antes de ser pública. Y está aquí con nosotros Pedrito. Dice, hola a todos, espero que estén muy bien. Dice desde ahorita, bienvenidos. No olviden dejar su like en la transmisión. También ya llegó aquí. Pía dice buenas tardes porque está en Chile. Buenas tardes, querida Norma y al doctor Martín Valentín. Dice Jonathan, saludo a todos. Saludos a todos, perdón. El doctor Francisco está en España. Fíjense cómo estamos bien internacionales, porque él está en España, yo en México, hay de Puerto Rico, hay de Chile, hay de todos lados aquí. Bueno, doctor, yo tengo unas cuantas preguntas respecto a este tema. Correcto. Que es esto del legado faraónico en el cristianismo. Hay muchas hipótesis, teorías que circulan en el mundo, tanto en el mundo académico como en el mundo digital de las redes sociales, respecto a la influencia o la posible influencia egipcia en el cristianismo, que van desde plantear arquetipos hasta que literalmente, o sea, los que son ya muy extremistas y muy fuera de contexto, que el cristianismo es como una copia, ¿no? De los egipcios. Por eso yo quise invitar al doctor Francisco para que nos hable mejor de un tema mucho más centrado que sería este legado faraónico. Para empezar, me gustaría contextualizar los conceptos espaciotemporales, doctor. ¿De qué periodo histórico estamos hablando respecto a la civilización egipcia? ¿Cuál fue su ubicación geográfica y a cuánta distancia está de lo que posteriormente fue el cristianismo, ¿no? Bueno, lo que comúnmente llamamos civilización egipcia antigua, antes del cristianismo, pues es un periodo de un lapso de tiempo que oscila al menos desde el tercer milenio antes de Cristo, si no antes, pero en fin, esto está por debatir. Hasta oficialmente el siglo III después de Cristo, cuando se declara oficial la religión cristiana en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, tercero al cuarto. Entonces es un periodo lo suficientemente amplio, son 3.400 años, vamos a decir, 3.300 años, o más, porque los periodos de formación de la civilización egipcia antigua fueron muy largos. Pero históricamente hablando podemos decir esto: desde el tercer milenio, mediados o principios del tercer milenio antes de Cristo, hasta el siglo segundo, tercero o hasta el cuarto, si se me apura, después de Cristo. Muchas gracias, profesor. Y bueno, pues ya también para entrar en este tema, quiero hacer una pregunta, pues tal vez muy directa y tal vez muy general también, pero que me parece muy interesante. ¿Hay similitudes en los arquetipos de dioses egipcios como Osiris, Isis, Horus, con las figuras de la Trinidad en el cristianismo? No, yo creo que, vamos a ver, sí, no, estas son cuestiones que difícilmente se pueden contestar con una simple afirmación o una negación, no. Los procesos religiosos son procesos complejos, de todo sabido esto, y porque la manifestación religiosa o de necesidad espiritual en el ser humano no ha sido monopolio, por supuesto, de los egipcios, ni cosa que se parezca. Todas las culturas, todas las naciones del mundo han visto movimientos y siguen viéndolo de esta naturaleza, en cuanto es una inquietud consustancial, yo creo, con el ser humano. Entonces, aquí establecer paralelos de una serie de divinidades egipcias automáticamente con concepciones teológicas cristianas es complejo. Sin embargo, el objeto del
de la charla que vamos a tener hoy, yo creo que es desentrañar en qué medida pudiéramos estar en presencias conectadas o en realidades conectadas o derivadas. Y yo aquí, en este momento, Norma, quiero hacer una salvedad para que nos entiendan todos los que nos van a escuchar. Claro. Es decir, la salvedad es que una cosa es la historia de las religiones, como materia, digamos, de estudio de lo que son los materiales documentales, la evolución del pensamiento, las influencias históricas, lo que queramos decir que confluye o configura una idea determinada. Y otra cosa bien diferente, aunque pueden ir unidas, son pues las realidades religiosas dogmáticas o teológicas. Entonces yo esto quiero que quede claro, porque lo que yo pretendo hacer aquí hoy es, con tu ayuda, pues hacer un análisis histórico religioso. A lo mejor en algún momento, porque esto, claro, siempre está condicionado a la visión o el prisma del que habla, ¿no? Yo tengo mis creencias, obviamente, y probablemente a lo largo de la charla, pues se me perfile perfectamente bien. Es muy difícil estar al margen de todas estas cuestiones. Pero yo lo que pretendo es tener una conversación desde el punto de vista de la historia de las religiones. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿qué te diré? Yo te diré que, y empezamos ya por el principio, ¿no? Pues que evidentemente son hechos históricos constatados perfectamente bien, que cuando se empieza a expandir el cristianismo, y sobre todo en el siglo I después de Cristo, está constatado históricamente que hay una serie de apóstoles que van a sitios distintos, y San Pablo se dedica a Asia Menor, pero, por ejemplo, en Egipto va San Marcos. Marcos es el evangelista que va a Egipto. Esto parece que se configura y se confirma no solo por la tradición, pero también por documentación histórica. Y a partir de aquí, este es el inicio del tema. Lo que nos queremos concentrar hoy es en Egipto, que el cristianismo fue un fenómeno absolutamente revolucionario, diríamos, que cambió la faz del orbe romano. No tenemos que decirlo claro, pues se sabe, es decir, es un hecho. Y de hecho, pues ya se sabe que a través de Roma es como se acaba de expandir el cristianismo por todo el mundo mediterráneo y más, ¿no? Pero lo que nos interesa es Egipto. Y la pregunta de si Isis, Osiris y tal tienen que ver con la Trinidad, pues yo diría, Norma, que cuando la civilización egipcia no se ha extinguido, porque yo creo que no se ha extinguido ni ahora, pero en fin, la antigua civilización egipcia ya está en sus etapas finales, previas, sus últimas situaciones, digamos, de idea pagana, vamos a decir, por decirlo de alguna manera que nos entiendan. Está lista la sociedad egipcia, está lista el pensamiento egipcio, la intelectualidad egipcia, la sensibilidad del pueblo egipcio para recibir esta nueva religión, este nuevo concepto religioso. Y encaja de una manera inmediata, casi perfecta, diríamos, en los engranajes del antiguo pensamiento, la materia de la nueva doctrina. De ahí viene a veces la confusión de si lo que estamos viendo es un calco, una copia con el cristianismo, o estamos viendo en realidad una evolución. Yo sería partidario de enfocarlo desde este segundo punto de vista, con un contexto muy, muy importante, que le digo como egiptólogo y a través de mis estudios de la religión egipcia y de mi experiencia de trabajo en Egipto y en la egiptología. Es que la conciencia del pueblo egipcio, el conocimiento egipcio, el acercamiento del hombre egipcio a la divinidad, que ya está reseñado por Heródoto, lo significaba como los más religiosos de todos los hombres en el siglo V a.C., pues hizo muy fácil, muy sencillo, creo yo, el paso del paganismo al cristianismo. Lo que sí que sucede, y esto lo tiene que tener presente todo el que nos escuche, es que el cristianismo, antes de ser cristianismo, fue judaísmo renovado. Y luego no fue cristianismo solamente, fue judeocristianismo. Hasta el momento en el que se incorporan a las comunidades cristianas, sin distinción, circuncisos e incircuncisos. Esto Pablo lo habla bien en sus cartas, etc.
¿Qué quiere decir? Que hay un proceso histórico de tiempo cronológico. No es lo mismo que hablemos de la realidad del siglo I después de Cristo que de la realidad del siglo III o IV, cuando el gnosticismo está teniendo, por ejemplo, un gran peso. Y fíjate, tendríamos que hablar también del gnosticismo, pero yo creo que el programa no va a dar para tanto, porque es muy profundo el tema. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que en un momento determinado, cuando la realidad se va, vamos a ver, de un punto de vista histórico, cuando los judíos seguidores del Cristo Jesús, del ungido, huyen desde la zona de Palestina a Egipto, lo cual era tradicional. Esto ha sido a lo largo de toda la historia de Egipto, es decir, los pueblos semíticos del corredor sirio-palestino han estado entrando permanentemente a lo largo de 4 milenios casi, si no más, por el corredor sirio-palestino en el norte del Sinaí para llegar al delta oriental. Bueno, eso se reproduce con la situación de persecución presunta o algo así que debió haber de los seguidores de Jesús. Ahí tenemos toda la literatura de los hechos de los apóstoles que nos explican bien cuál es el... En fin, esto ahí no entraré porque no es la materia. En un momento determinado, seguro, se van unos porque tienen que escapar y otros porque tienen que cumplir su misión evangélica. ¿Y por dónde salen? Pues por el camino natural. El camino natural es norte de Sinaí a Egipto. Y de ahí ya se embarcan en el Mediterráneo para ir donde fuera. Y en Egipto se quedan en Alejandría y en otros sitios. Bien, Egipto en ese momento tuvo un proceso de acogida porque ya la religión antigua estaba muy decadente, estaban todos muy... era un proceso con el helenismo también complicado, había habido una evolución teológica muy grande entre lo que era el mundo indígena con sus ideas tradicionales y los ptolomeos y el mundo helenístico, ¿no? Y es una amalgama que permite que una nueva doctrina traída por judíos, por neojudíos, desde el punto de vista religioso, pueda arraigar perfectamente bien en Egipto. Egipto es el campo sembrado. Egipto es el sitio sin discusión, pero mucho más que Asia Menor. Y por eso podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que el cristianismo, como doctrina diferente del judaísmo al que practicó Cristo Jesús, porque él era judío, no era cristiano. Él era judío. Pues, pero los que siguen al Jesús con la evolución que llegan a ser cristianos, esto nace en Egipto. Es más antiguo que en ningún sitio. El cristianismo egipcio, ellos lo dicen y todo el mundo lo entiende y estamos de acuerdo, que es el más original, el más antiguo de todos los que, del cristianismo occidental, oriental, lo que queramos. Y desde allí pues se expande con el Imperio Romano. Entonces, similitud entre la tríada o las tríadas divinas faraónicas y la Trinidad la hay solamente por el concepto intelectual del juego del 1 y el 3. De eso ya es teología profunda. Entonces, los egipcios tenían eso fácil en la cabeza. De manera que no es nada extraño que se concibiera el concepto de la Trinidad evolucionando desde el cristianismo egipcio. Porque recordemos que la religión judía no habla de Trinidad en modo alguno. Habla de un solo Dios. Entonces, este cambio, ¿dónde se tiene que producir? En un sitio que ya tengan habitualidad en el pensamiento, ¿no? Y ese era Egipto, no había otro lugar. Ahora, eso no quiere decir, y yo también digo aquí ahora, que, bueno, entonces saldrán los que digan, no, claro, pues es una copia, si está claro. Y yo digo, vamos a ver, a mi criterio, el judaísmo renovado, o lo que podemos llamar, si queréis desde ahora, que se llama también judeocristianismo, que así nace, los seguidores judíos de Cristo. Cristo es en griego Christos, que es el ungido, el Mesías. Esa es la palabra, por eso cristiano. Bien, eso surge en un momento determinado en el que tienen que pasar de la religión judaica, que ellos siguen siendo judíos y actúan como tal, pero seguidores del Mesías, porque lo que reconoce es que el Mesías ha venido, a pasar a algo que va a ser exclusivo para los judíos, para hacerlo universal. ¿Y cómo lo haces universal? Pues cambiando la ley judía y evolucionando como evoluciona el cristianismo. Pero al principio hay este entronque. Bien, y cuando ya se tiene que retratar en la sociedad, ya sea la egipcia, pero la grecolatina, la del mundo mediterráneo de estos primeros siglos de la era cristiana, la doctrina, pues lo que hace es
pasar de una concepción de religión anicónica, sin imaginería, no se puede representar el ser humano, no se puede representar a Dios, no hay posibilidad, está prohibido, a mandar un mensaje que tiene que ser universal y potente a muchísima gente, porque ya no va a ser de judíos, va a ser de todo el que quiera redimirse y aceptar el tema para obtener la salvación por la vía crística, ¿no? Y claro, es que Egipto es el modelo, porque una imagen, como dicen los chinos, vale más que 1000 palabras. Hacer comprender conceptos abstractos o abstrusos a la gente desde el punto de vista teológico, la religión hebraica, judaica, si no eres judío es difícil. Pero a una base de gente que no tiene, digamos, especial formación religiosa, tú le vas poniendo los iconos y entienden todo. Porque la gente lo entienda. Yo, en Bulgaria, por ejemplo, son ortodoxos, hay monasterios del siglo IX que tienen toda la fachada, son pinturas de la Biblia, porque la gente no sabía leer. Pero, sin embargo, tienes todos y cada uno de los episodios bíblicos allí vistos a través del icono, de la imagen. Y Egipto era el lugar excepcional de la imagen. La imaginería de los dioses antiguos y los conceptos estaban ya prestos. Por tanto, es muy fácil que en Egipto surja la idea de lo uno y lo trino. Y la división del concepto de Dios único, siguiendo siendo Dios único, pero con 3 manifestaciones. Cierto que esto parece que tenga que ver con las tríadas. Así que yo lo repito, que no es que sea una copia, no. Es que el mensaje tiene que ser lanzado a través de sistemas, entiéndaseme, propagandísticos que permitan el acceso a la gente de a pie con conceptos familiares, conocidos. Y los egipcios lo tenían clarísimo, desde miles de años atrás. Por tanto, ahí es donde surge la chispa, porque es el sitio donde puede surgir. Esto no puede surgir ni a pesar de lo que se diga, ni en Mesopotamia, ni en Roma, ni en la zona occidental del Imperio Romano. No. Esto surge en donde tenían ya este asunto perfectamente asumido a través de milenios. Porque hay otra cosa que la gente tiene que saber, y es que desde el punto de vista religioso, lo egipcio faraónico antiguo, que se nos antoja como un bosque de divinidades aquello, solo es apariencia. La gente iniciada de los templos sabían, practicaban y nos dejaron textos bien claros hablando de la unicidad divina. Es decir, un Dios, múltiples manifestaciones. Eso está practicándose desde las élites en los templos, los sacerdotes que conocen bien las realidades cosmológicas. No es materia del pueblo, porque el pueblo ve sus dioses, pues como los santos ahora, quiero decir, vamos, mal comparado, mal comparado. Pero el Dios es único, el principio divino es único, aunque tengamos cosmologías diferentes y cosmogonías diferentes de dioses distintos, porque ahí los egipcios eran elásticos. Al fondo, el concepto de la unicidad divina estaba presente, estuvo presente desde el Imperio Antiguo, en el tercer milenio, hasta el final. Por tanto, cuando la religión egipcia original indígena decae, ¿por qué? Pues porque ha habido crisis con la institución faraónica, ha habido crisis históricas de invasiones. En fin, la historia hace que Egipto, de ser un lugar aislado, de repente se conecte con el mundo y empiece a haber cambios, evolución que la hay. Pues el sitio era Egipto. Allí las mentes estaban prestas a recoger la nueva idea neojudaica, mesiánica, y convertirla en una religión universal. Y además transmitirla a través de la imaginería egipcia, de los conceptos egipcios que se podían, digamos, acondicionar o aclimatar al nuevo pensamiento religioso. Por tanto, la respuesta, Norma, es: ¿hubo inspiración con las tríadas egipcias? Pues claramente sí. ¿Se copió? Yo creo que no. Era un esquema mental listo para recibir una verdad con una evolución y un estudio teológico y un desarrollo que encajó como un engranaje perfectamente. Quería añadir una cosita y acabo el tema. Sí. Es que además de lo que no podemos prescindir es del manejo de los textos bíblicos en el judaísmo,
para entender un poco esa vinculación tan estrecha que ha habido siempre entre Egipto y el mundo judaico o hebraico a lo largo de toda la historia. Pero es que, claro, cuando, por ejemplo, Oseas profetiza, dice, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto se ha considerado comúnmente siempre como una profecía del anuncio digamos, de la llegada del Mesías y su vinculación de la doctrina con la presencia con Egipto. O sea, está anunciado bíblicamente antes de que los acontecimientos sucedan. Esto es lo profético. Por tanto, desde un punto, en la medida que podamos darle valor histórico y documental a la Biblia, que se puede perfectamente, pero en la medida de lo revelado, de la cuestión de fe, vamos a decir, no hay ningún tipo de no debería haber ningún tipo de sorpresa en la natural conexión entre lo neojudaico y Egipto. Claro. De hecho, yo quería comentarles sobre el libro de Henrik Hornung, que se llama El uno y los múltiples, ¿no? Que es como usted menciona de esta concepción de o la unidad de Dios y sus múltiples manifestaciones. Sí. En la charla, en la última charla que tuvimos, me parece que fue allí, nos mencionó un poco sobre esto también, por eso quise tocar ese tema de la iconografía, ¿no? Bueno, Sí. antes de eso, para cerrar el tema de la primera pregunta, quise hacerla porque es uno de los bulos más comunes, ¿no? La Sí. tríada egipcia, la Trinidad, copia, etcétera. Pero ya, terminando con ese tema, esto de los iconos, profesor, me pareció a mí sumamente interesante porque decía usted que cuando el cristianismo llega a Egipto, y se encuentra con todo estos residuos de esa gran religión que fue y que estaba en decadencia, como usted menciona, utilizaron esos mismos iconos como medio de evangelización. Eso a mí me pareció muy curioso. ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso? Sí, bueno, es decir, si nos remitimos a la documentación, vamos a decir, pues tenemos para expresar el concepto de la maternidad de la Virgen María con Jesús niño, es la madre divina y el niño Dios, pues tenemos las representaciones de las Isis lactans o lactantes, que luego dan lugar a estas vírgenes medievales donde está a veces negras, porque precisamente hacen referencia a un concepto egipcio de la tierra negra en la forma de la imagen. O sea, lo que es el color negro oscuro, y son las que están con el niño. Y eso es una iconografía tomada efectivamente con toda verosimilitud de las imágenes tardías de la diosa Isis con el dios Horus, niño. En el mito y el ciclo, digamos, joriano, de Horus, cuando es niño, que está bien representado, como tiene que la madre le protege, le esconde en los marjales de Gnemis, en el delta, cómo se lo lleva luego para protegerle contra sed, etcétera. Y cómo hace milagros para curarle si le pica un escorpión. Toda esta serie de cosas está bien representada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo perfectamente es las imágenes del San Jorge con el dragón, por ejemplo. Es un San Jorge vestido de legionario romano sobre caballo con una lanza, alanceando el dragón. Este icono está tomado de Egipto al 100%, pero en época romana. El San Jorge, que evidentemente será el santo al que se le dedica esa iconografía, pero está mostrado como un emperador romano, es la representación del Horus imperial, llamado en la visión egipcia. Es decir, cuando Egipto pertenece a Roma, allí se empieza a dar una iconografía en virtud de la cual el emperador no solamente es faraón, sino que también se le identifica con el dios Horus como rey de los hombres, como faraón, combatiendo el mal. Y entonces le visten de lo que es, de legionario romano, a veces le ponen cabeza de halcón, a veces no, con la lanza, y están alanceando el halcón. Esto es copto, absolutamente, y de la Iglesia Oriental. Y este es el Horus imperial, que está reproduciendo una vez más el mito de la derrota de Set a manos de Horus, que este es el mito cíclico antiguo, joriano, de las luchas de Horus contra Set.
Y esto lo acoge el cristianismo y lo utiliza como icono porque es valiosísimo, porque nada más ver la imagen todo el mundo entiende. Es el triunfo del bien sobre el mal. Además, perdón, eso además utilizado en un momento determinado que no se puede olvidar, que es el momento en el que nace también el gnosticismo. El gnosticismo al principio es una rama del cristianismo y después también. Pero es un judeocristianismo, claro. Y entonces ahí están, de ahí luego surgen las ideas maniqueas del bien y el mal, simplemente. Esto ya es complejo, no enterraremos ahora. Pero esa idea del icono es clarísima. El bien está destruyendo y conteniendo al mal. Eso entra por los ojos. ¿Qué más ideas? Pues hay muchas más ideas. Realmente la historia egipcia está plagada de estas historias, que a lo mejor la gente que nos está escuchando no está tan al tanto. Pero, por ejemplo, había un santo, San Menas, eso es un santo copto muy, muy celebrado, parece que histórico, que por cierto lleva el nombre de Menes, el unificador de Egipto, porque los coptos utilizaron ya en época cristiana cantidad de nombres de divinidades, que luego las veremos. Entonces, este San Menas, que se le representaba en unas frascas de cerámicas, donde se le veía orando y con 2 camellos al lado. Pues esto reproduce en gran medida el icono del Horus Salvador, que es el niño que está con la coleta y de las manos tiene serpientes y escorpiones a ambos lados. Y eran estelas sanadoras para curar picaduras y tal y cual. Esto es otra historia. Esa idea se traslada sin duda a la iconografía copta, exclusivamente a la copta, porque esto no existe en otro sitio del cristianismo en ningún otro lugar, pero es egipcio genuino y lo asumen. Y entonces los peregrinos cristianos que iban, con motivo de la crecida del Nilo, por cierto, iban al sitio de San Menas, pero en donde estaba el Nilo, cogían agua del río, la bendecían y lo metían en esas frascas, que eran redondas y que eran en el formato exactamente idénticas a lo que se llaman las frascas de peregrino de época faraónica del Año Nuevo, que cada vez que crecía el Nilo se llenaban con el agua del río, se bendecían y se entendía que esa agua era bendita en un momento no cristiano. Pues esta tradición sigue con los cristianos, porque al fin y al cabo la crecida del Nilo era buena, era una bendición de Dios. En fin, esta es una idea. Hay muchas más, Norma. Yo no sé si ahora es el momento de seguir con ello o prefieres preguntar otra cosa. No, continúe. Sí, bueno, pues por ejemplo, tenemos... Bien, tenemos lo de los nombres que decíamos. Pues incluso hasta hoy, pero en fin, hace 80 años o tal, pues más. Los cristianos de Egipto continuaban y continúan usando nombres de las más grandes divinidades faraónicas. Por ejemplo, como Osiris, Isis, Horus, Amón, Anubis, Termutis, Bes, Serapis, y que se reflejan en los nombres de Onofre. Pensemos en Onofre. Todos conocemos un Onofre. Ahí en México tenéis que tener bastantes, porque esto es un nombre antiguo, pero aquí en España también había. Onofre es la traslación, la deformación a nuestra lengua del egipcio faraónico, un Nefer, que es un epíteto de Osiris. Un Nefer significa el que es bueno. Y entonces este nombre se cristianiza, dedicado a Osiris, se cristianiza y se asume por los coptos cristianos. Y bueno, acaba habiendo un San Onofre, quiero decirte. Paesi, Tais, Hor, Pahor, Pamun, Anub, de Anubis, Patermutius, Besa, de Bes, Serapion, de Serapis, y Sarapamon. Y también, fijaos, está documentado en una lámpara votiva del siglo II, del siglo XVIII, perdón. No, del siglo II, después de Cristo. El nombre de un monje llamado Agenaton. Ese nombre herético, que por cierto está vinculado con lo que el tema del concepto del monoteísmo y todas estas historias que habría que discutirlo. Pero bien, hay un monje en un momento determinado, cristiano, que toma ese nombre y lo incluyen en una lámpara.
en el siglo II, III, no sé, por ahí. ¿Qué quiere decir? Que esto está muy presente en la mentalidad egipcia, pero además no les plantea ningún problema. Es decir, el cristianismo, cuando ya se universaliza, pasa del judaísmo cristiano al cristianismo universal en Egipto, el cristianismo egipcio, vamos a decir, ellos asumen sin ningún tipo de problemas este tipo de cosas que lo que hacen es sacralizarlas, ni más ni menos. Y es que además es una tradición muy cristiana el santificar, sacralizar y cristianizar instituciones paganas, fechas paganas, costumbres paganas, sitios paganos, donde hay una ermita en Europa y en sitios del Medio Oriente, donde hay un templo, donde hay siempre abajo, si hacemos excavaciones, vamos a encontrar templos antiguos. O sea que no creo que la cosa pueda sorprendernos de ninguna manera, porque la vocación del cristianismo es precisamente redimir, limpiar, según su tesis, todo lo pagano, sacralizarlo, santificarlo. ¿Por qué? Porque incluso las creencias paganas antiguas, desde el punto de vista religioso, no dejaban de reconocer la presencia y existencia de Dios. Por tanto, eso no era reprobable. Había ciertos aspectos que sí, pero los principios divinos positivos que están en todas las religiones, los principios divinos de la creación, del bien, de tal, esto era pagano, pero bueno, era digno de santificación. Por tanto, se asume, eso no solo en Egipto, en todas partes, y en Egipto mucho más, claro. Luego, bueno, hay muchas más historias. Pues, por ejemplo, si tú me quieres, me cortas y seguimos en otro tema. Pero también, por ejemplo, hay una costumbre de los anacoretas egipcios que el tema de la gente que se iba al desierto, que sigue todavía en vigor para hacer penitencia y, en fin, y hacer una vida solitaria, pues tiene una historia también documentada, la historia de las aventuras de Macario y de Pisentios, que son dos egipcios cristianos, monjes, que se dedican a esto. Y cuentan que iban a dormir a tumbas donde las momias amontonadas, dicen, lo escribían ellos, causaban más o menos pesadillas por tentaciones, ¿no? Y por sus pretendidas charlas sobre el otro mundo del más allá, con ellos, en sus sueños, que les contaban cómo los espíritus de estas momias eran atormentadas en el más allá porque no eran cristianas. Todo este mundo mágico, imaginario de los ermitaños, ¿no? y de los ermitaños egipcios, pues también es un tema muy vivo. ¿Y qué decir del Ankh? Que yo estoy seguro que lo tenías ahí en el papel para preguntarlo, ¿o no? Sí, pero ya se me adelantó, pero de todas formas, dígame. Bueno, no, te respeto si quieres. Hablamos cuando... No, sí, una vez. Bien, la tradición de la cruz copta en forma de la cruz de la vida egipcia, que esto se puede ver en Egipto cuando vas en Luxor. En el Luxor occidental hay iglesias coptas y hay católicas y tal, pero la copta tiene el Ankh. En vez de tener la cruz arriba, en un sitio tiene el Ankh, que es la parte. Y esto tiene su explicación y además tiene su documentación de transmisión. ¿Por qué? Se cuenta perfectamente bien que a finales del siglo IV, esto está documentado todo, en el año 391, bajo el emperador Teodosio, el Serapeum de Alejandría fue saqueado y destruido por los cristianos. Es decir, ya el siglo IV ya estaba muy avanzado, ya era la religión oficial. Igual que los paganos habían perseguido antes a los cristianos, pues entonces los cristianos empezaron a perseguir el paganismo. Se destruye el Serapeum y entonces había un dios allí llamado Briaxis, una estatua, que la destrozan, la hacen pedazos. Y en los textos primitivos cristianos, en la historia eclesiástica, Rufino explica el episodio que provocó el paso del jeroglífico del Ankh de valor pagano a un significado cristiano. Y cuenta que después de la demolición del Serapeum, en todas partes de la ciudad, los bustos del dios Serapis, que era un dios que había creado Ptolomeo I, una mezcla de egipcio y de helenístico, pues los bustos de este dios que estaban esculpidos a la entrada de las casas o encima de las ventanas
pues fueron destruidos. Y en su lugar los cristianos pusieron un símbolo que era el de la cruz, el de la señal de la cruz. Y para hacerlo universal y conocido, la gente lo que puso en ese momento no fue la cruz latina, que era el instrumento de crucifixión romano, sino puso la cruz ansada, lo que es el ángel. Porque además resulta que la parte superior, que es circular y a veces se representa como un círculo, recordaba enormemente lo que es una corona de santidad, que era, por otra parte, en un icono egipcio muy claro, la corona de la justificación de Osiris. Pero ahora no voy a complicarlo. Entonces teníamos la cruz y arriba un círculo. Esto era asumible perfectamente bien a conciencia. ¿Ya? Que los cristianos iban a asumir ese símbolo que, por otra parte, también decían que había sido profetizado que eso era un símbolo, digamos, precristiano, ya anunciando lo que sería en época faraónica la religión cristiana y el pensamiento, digamos, mesiánico de la crucifixión y la resurrección, porque la corona implica perfectamente el éxito o la salvación o la justificación, que es a lo que aspiraban los egipcios con el juicio, que del cual hablaremos ahora también, y era la corona de Jesús resucitado, la justificación, en fin, todo esto es propio de ellos. Por tanto, ningún problema con el ángel, hasta hoy, que se puede ver en las iglesias coptas. Bueno, no te quiero pisar más, cuéntame cosas y yo te cuento. No, me parece muy interesante lo que usted comenta, porque lo que nos está diciendo, y para los que nos estén viendo, es que estos judeocristianos, ¿no? Que llegan a Egipto y se encuentran con todo esto, van interpretando teológicamente, ¿no? El icono y dándole este trasfondo, como dice usted, incluso hasta mesiánico, y adoptando ese icono ya cristianizado. Y quiero hacer este hincapié en esto porque lo hemos visto ya en otros programas aquí en el canal con otros invitados, cuando por ejemplo hay alguna celebración que tal vez tuvo algún origen pagano como tal y que el cristianismo lo santificó, si se puede decir así, y muchas veces se enfoca solamente como que en el cristianismo, digo, estamos en esta cultura judeocristiana donde lo más relevante es el cristianismo y por lo tanto es nuestra referencia primordial, pero precisamente usted como doctor ya también nos había comentado que esto es un fenómeno natural. Lo hemos visto incluso en la evolución de la religión judaica desde el antiguo Israel hasta incluso la actualidad, cómo ha cambiado, ha adaptado cosas, quitado cosas, santificado cosas, y lo mismo pasa con el Islam, lo mismo pasa con otras religiones que no son abrámicas, que van adaptando incluso mitos, arquetipos, íconos, y dándoles un nuevo significado. Y a raíz de esto, es mi siguiente pregunta, profesor. ¿Existen similitudes entre los rituales de entronización faraónica y las ceremonias de investidura en la iglesia cristiana? Vamos a ver, sí, absolutamente. Vamos a ver, si seguimos centrados en el tema de la iglesia copta, absolutamente sí. Estás hablando de cómo se consagran a los presbíteros y al sacerdocio. Yo te hablaría de cómo se celebra la misa copta. Eso es digno de verse. Porque la misa copta, la distribución de la iglesia, tiene una distribución ya pensada como si fuese un templo egipcio, con 3 compartimentos y el pueblo separado absolutamente de esas 3 zonas, de esas 3 salas donde se desarrolla el misterio en este caso de la consagración. Y de hecho la consagración en la misa copta implica que se cierran unas cortinas de manera que los fieles no participan, están allí presentes como el pueblo egipcio estaba fuera del templo egipcio. Y cuando ya se ha hecho la consagración en la sala de centro, que por cierto se pone el cáliz y cubierto con un paño, el misterio, pero eso evoca la colina primordial. Es decir, la colina en la religión faraónica era la colina de la que surgió la vida, el milagro del primer día. Entonces, esto lo ponen en alto porque evoca perfectamente ritualmente esto. Y después, el sacerdote, auxiliado por los que ofician con él, ¿no? Los presbíteros o
los diáconos y esta gente que tienen lo que hace es que inciensa el lugar de la consagración, cantando y haciendo salmodias, a los 4 puntos cardinales, que era lo mismo que se hacía cuando se le daba el culto divino diario en los templos al dios de turno, a la divinidad de turno en su templo. Y una vez hecho esto, y una vez limpiado, y tal y cual, cuando acababa el ritual del día, el sacerdote salía de espaldas, hablo del faraónico, limpiando el suelo simbólicamente con una palma de hoja de palmera para quitar toda impureza de sus pasos sobre el recinto sagrado. Bueno, pues el sacerdote egipcio, los diáconos, hacen exactamente lo mismo, saliendo de la misma manera que salía el sacerdote ritualista, el de turno, en el templo egipcio. O sea, andando de espaldas, para no dar la espalda al sacro, al sagrado, y limpiando el suelo con palmas de palmera. Entonces, absolutamente sí, pero que esto suceda en la iglesia copta, pues bueno, estamos diciendo que es natural, porque ellos han asumido perfectamente, sin problemas, toda la ritualización del misterio religioso, de la conexión con la divinidad, con Dios, la consagración, lo que es la celebración de la misa, y en el pasado la presencia divina que bajaba del cielo, decían, y se posaba en la estatua, la esencia divina, y ahí se le daba todo lo que necesitaba la divinidad, etc. Pero en Roma, hasta hace no tanto, hasta que se modificó el ritual de la misa, por ejemplo, con el Concilio Vaticano II, el ritual tenía mucho de influencia oriental y, por tanto, muchísimas influencias del egipcio. Hoy, con la modificación digamos, del rito, ya digo, por el Vaticano II y corrientes posteriores, pues la verdad sea dicha que la práctica católica se parece enormemente, desgraciadamente, a la reunión de los protestantes en fin, es otra historia. Pero el ritual anterior al Vaticano II era muy marcadamente estaba influido por el rito oriental. Y el rito oriental, sin duda, por el culto y el rito en los templos egipcios antiguos. Que eso persiste en los coptos. Y en cuanto a las demás ceremonias, pues yo digo, es decir, el tema de la consagración de los sacerdotes, allá hay una mezcla entre lo hebraico, judaico, de la imposición de las manos, para consagrar, y también lo iniciático egipcio también. Y yo soy un convencido total que no, debo confesar que no me he dedicado al estudio profundo, digamos, pues del ritual católico o del ritual actual cristiano, copto oriental o lo que sea, de las iglesias orientales, pero nos quedaríamos absolutamente sorprendidos si solamente con la observación primaria de las cosas uno se da cuenta de estos detalles. Si empezamos a profundizar en el concepto de lo religioso y lo que podríamos decir el manejo de las energías sutiles, espirituales, a través del gesto, de la invocación, de la palabra, nos quedaríamos absolutamente sorprendidísimos. Porque no creo que haya nadie que a estas alturas pueda negar que la religión cristiana, en sus diversas manifestaciones y clases y en fin, modos del cristianismo, tiene como objetivo principal pues conectar lo terrestre con lo celeste, con lo divino, a través de lo crístico. Y esto se hace haciendo, y perdóneseme la expresión, no es una manera de decirlo porque tengo que decirlo, es una especie de magia blanca, de actuación desde lo sensible sobre lo no sensible para conectar lo divino, el mundo de lo divino, de lo sublime, con el mundo terrestre. Y esa es la comunión, y esa es la consagración ahora mismo. En cualquiera en fin, pues de las escuelas cristianas o de las corrientes cristianas que existen actualmente. Y en Egipto, obviamente. Claro, hace poco también tuve un invitado que nos hablaba de que lo que pasa es que a veces estamos como muy limitados con las referencias cristianas que tenemos, ¿no? Solamente conozco, por ejemplo, el cristianismo, perdón, católico romano o el cristianismo evangélico aquí en México. Pero que tal vez si yo fuese y conociera el cristianismo armenio o el copto y entrara a sus rituales me quedaría asombrada porque no entendería nada. Te lo aseguro.
Sí, Vamos a ver. Ahora la corriente evangélica es muy frecuente en Centroamérica, Hispanoamérica en fin, y más sitios, pero allí está teniendo mucha. La corriente evangélica está más cerca del protestantismo que de cualquier otro tema. Y es un tema por la maneja de los textos del Evangelio y la unión del creyente o del fiel con la divinidad directamente por su propia posibilidad, sin necesidad casi de intermediación. Y que se me entienda, ¿eh? A ver si. Pero esto es una versión del gnosticismo. La salvación se produce por la capacidad que tenemos nosotros mismos de llegar a la salvación a través de la aceptación de tal y cual, no por otras cosas, ¿vale? Bien, no voy a entrar aquí en un terreno, pero que duda cabe que si tú te pones en contacto, no digo ya con los coptos, pero con la iglesia caldea, que son los cristianos de Mesopotamia, de Irak, que todavía quedan, no muchos, pero todavía quedan, pues también te quedaría sorprendida. Todo lo que venga de Oriente está influido enormemente por las culturas antiguas previas al cristianismo en ese sitio. Y el cristianismo lo que ha hecho ha sido que ha acoplado, ha reutilizado esas instituciones antiquísimas, que eran familiares y consustanciales con la idiosincrasia de esos pueblos, para manifestarlo en una expresión de fe cristiana adecuada al fin esperado, ¿no? Y que se quiere llegar a cabo. Y desde luego sí, yo pienso que las iglesias cristianas, sobre todo por las cuestiones políticas que luego ha habido, porque claro, el protestantismo, ¿qué es al fin? Pues es una reacción contra el clero de Roma porque había motivos, y contra Roma, pero al final lo que hay es una cuestión política del Sacro Imperio Germánico contra los príncipes alemanes y holandeses, o al revés. Ellos necesitan su independencia y su poder y independizarse del poder papal, igual que lo hacen los anglicanos en Inglaterra. Por tanto, la política y el poder tienen mucho que ver con lo religioso. Entonces, ¿qué se hace? Por reacción, Lutero lo que hace es que reforma la práctica en la Iglesia, el luteranismo, quitando todo lo que les parece a ellos que no es adecuado ni correcto porque disturba o perturba la conexión con lo divino. Y resulta que eso que están quitando es el ritual mágico, que se me entienda, que viene de Egipto, que ha sido transmitido a las iglesias cristianas y que es una manera de conectar con lo espiritual, con lo divino. Porque, de acuerdo, podemos tener el mundo interno y conectarnos con la divinidad desde dentro, pero la comunidad haciendo culto y moviendo energías y haciendo cosas también se conecta con lo sutil. Se ha querido prescindir de eso porque decían era un factor de poder del clero y etcétera y cual. Y al final dan la independencia al creyente de que se conecte directamente con Jesús o con el Mesías o con quien quiera a través de una cosa personal. Pero ya aquí estamos ante una situación, ya digo, de poder político. Y en este sentido vuelvo a Egipto. La concepción, la cosmovisión egipcia faraónica era el faraón como cúspide de una sociedad que cooperaba toda con el faraón para que se manifestase y se mantuviese la creación del primer día. Por tanto, aquí no había individualismos en este sentido. Era un todo en la cooperación. Esa concepción de lo cosmológico, de la cosmovisión, de la cooperación a la preservación de la obra divina, que es consustancial al pensamiento egipcio faraónico, es diferente del pensamiento alemán u holandés que podamos tener ahora, absolutamente. Por tanto, lo cristiano en Egipto se tiene que acomodar también a esa idea previa, que es la idea milenaria. Y por tanto, son dos cristianismos tienen que ser completamente distintos. Pero en Egipto es, ¿por qué? Porque vienen de lo faraónico. Yo quería hablar también, que no sé si lo tienes en el guión, del cristianismo y los árboles. No, eso no lo No. tengo. Bueno, yo aquí tengo cosas que ofrecerte. Ah, ok. Vamos a ver, también hay otra cosa interesante. En los evangelios se cuenta cómo, bueno, en la huida de la Sagrada Familia a Egipto, eso está documentado y tal, huyen y entonces tras cruzar los desiertos y tal y cual,
llegan y lo primero que hacen es ponerse a la sombra de un árbol mítico. Este árbol que todavía se conserva en Egipto, o eso dice la tradición, que es el mismo, es el árbol de Matarilla, en el Cairo, en Heliópolis. Y es un árbol que, bueno, que dicen que sobrevive a día de hoy, que dice que produce un bálsamo precioso, que tiene poderes milagrosos, que etcétera, y se le venera como el lugar que albergó o dio sombra y descanso a la familia, a la Santa Familia, a la Sagrada Familia, huida a Egipto. Este árbol resulta que es la persea. Es una persea, y la persea era un árbol sagrado egipcio. La persea era el árbol Ished, donde se escribían los nombres de los faraones. Era un árbol sagrado. La persea tenía un carácter sagrado en Egipto. Lo podemos ver representado en el Ramesséum, en muchos sitios. Punto primero. Los coptos asumen esa tradición, probablemente fuera cierta, que esa persea que hay en el Cairo, en Matarilla, albergó y dio acogida a la Sagrada Familia, o no, pero es una tradición piadosa y se vincula a este árbol sagrado. Otro árbol sagrado, y la persea además está vinculada al ciclo solar del gato. Yo no sé si recordáis una escena que hay en una tumba en Tebas, en Deir el Medina. La tumba de Senedjen se ve, y en otras, se ve a un gato con un cuchillo cortando la cabeza a una serpiente. Bueno, pues eso sale del capítulo 17 del Libro de los Muertos, y da la imagen de que el gato representa al sol, a Ra. Dice: soy este gran gato que partió el árbol de la Persea, cerca de él, en Heliópolis, en esta noche del combate y captura del adversario. Bien, esto que es el texto faraónico nos da la evidencia histórica de cómo esta idea late y permanece en la mentalidad copta cristiana. Y luego hay otro árbol. He hablado de la persea y podemos hablar de la acacia, pero de la persea en positivo. Y hay otro en negativo, el sicomoro. Y esto es una idea mía, absolutamente. El sicomoro es era el árbol endémico de Egipto. Igual que en Líbano están los cedros, pues en Egipto, en el Alto Egipto sobre todo, estaba el sicomoro. Era el árbol nacional, era el árbol donde en los papiros lo hemos representado, la diosa Nut o la diosa Isis dando agua y fruto, la comida, porque el sicomoro es una especie de higuera que da higos. Bueno, pues está representado por todas partes. Resulta que pasó de ser un árbol que estaba por todas partes a ser un árbol extinguido. No se encuentra. Yo personalmente he tenido que buscar en un sitio extrañísimo, ya lo único que quedaba, un plantón de sicomoro, que afortunadamente lo tenemos plantado en la Casa de la Misión, y hoy es enorme, hoy es una cosa esplendente, ¿no? De manera que la casa la llamamos la Casa del Sicomoro. Y claro, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que una especie arbórea que nace en un lugar porque la tierra es adecuada, porque el clima es adecuado, un clima severo, un clima seco, y es un árbol que profundiza mucho con las raíces y llega a los canales, busca el agua donde esté y busca siempre los canales? Es decir, un árbol que estaba en su hábitat, de repente desaparece. De esto hacían sarcófagos, hacían de todo. Además es una madera muy dura, que es durísima, es como la piedra. ¿Y por qué desaparece esto? Entonces yo he llegado reflexionando y estudiando a una cosa muy sencilla. Un rechazo de lo pagano por parte del mundo cristiano primero. Si estaba perfectamente identificado este árbol con la personalidad de la diosa Isis o de la diosa Nut, pues en un momento determinado empiezan a considerar que esa personificación de la divinidad en ese ser vivo que es el árbol, hay que dejarla, hay que quitarla. Y entonces empiezan primero a cortarlos, a no mantenerlos, a perseguirlos, a cambiarlos, a implantar otras especies. Y al final se erradica. Y lo que no hicieron los cristianos lo acabaron los musulmanes. Los egipcios. Porque los egipcios llevaban en su cabeza esa idea ancestral de que ese árbol, que es magnífico, da sombra, da higos, da de todo, pero es un recuerdo vivo del paganismo y por tanto tiene que ser erradicado. Así que en positivo y en negativo podemos decir la influencia faraónica en el mundo cristiano o del monoteísmo o también del islamismo en este caso, ¿no? Pero el cristiano, pues yo creo que la cosa empieza con los cristianos. Tengo otra anécdota más, de otra cosa.
¿Puedo seguir? ¿Puedo Sí, seguir? Bien, los que estén familiarizados con la literatura egipcia, con los textos, habrán oído hablar de las teogamias, es decir, aquello en virtud del cual pues, Hatshepsut era hija del dios Amón, pero hija carnal, quiero decir, porque el dios Amón había bajado sobre, el espíritu de Amón había bajado sobre el cuerpo del faraón Tutmosis I, y este, al unirse físicamente con su gran esposa real, había engendrado un ser que era hija del faraón y de la gran esposa, pero hija carnal, en tanto que Amón había poseído al faraón del dios Amón. Esto se llama teogamia. Normalmente se utiliza para, en la historia de Egipto, pues para salvar problemas en la legitimidad y dar más fuerza al rey o reina que lo utilizan. Bien, la primera teogamia que se recoge en Egipto es una que da lugar a la historia del cambio de la dinastía cuarta a la quinta. Entonces hay una historia se cuenta, está recogido en el papiro Huéscar, de una mujer llamada Ruyedet, que era esposa de un sacerdote de Ra llamado Ra-User, de Sumeno. Y entonces, bueno, entonces en un momento determinado, el dios Ra se prenda de esa mujer, entra en el cuerpo de Ra-User, se une físicamente a ella y engendra a los 3 primeros reyes de la dinastía quinta. Y ella tiene que tener el parto de estos reyes, que además el mito dice que vienen con cabello de lapislázuli, en fin, pero 3, imaginaos, un parto de trillizos, muy duro, muy difícil, que puede hacer peligrar la vida. Y el mito cuenta como para ayudar en el parto a esa mujer que iba a dar el nacimiento y la vida a 3 seres que eran hijos carnales del dios Ra, manda una serie de divinidades, la diosa Isis, la diosa Neftis, a ayudar en el parto de esta mujer. Y resulta que en el Egipto copto hay una tradición escrita que nos habla de la historia de las parteras, les da el nombre Salomé y Zenomi, que habrían asistido, según esta tradición copta, a la Virgen María durante la Natividad. Entonces, en Egipto sacan este cliché del antiguo, la teogamia era una cosa muy presente en la mentalidad egipcia, y lo vierten, lo cristianizan contando esta tradición. Que, por cierto, lo de la teogamia también entra con el concepto de lo crístico. Si es hijo de Dios, no es hijo de Dios, si es hijo carnal, si no es hijo carnal. Todas estas tesis que han dado lugar precisamente a, bueno, a versiones, digamos, de la interpretación de lo cristiano, que muchas se han quedado en heréticas, porque ahí hubo las tradiciones monofisitas de la doble naturaleza de Jesús, de divino y humano, solo divino, que ha dado lugar precisamente a la evolución de la historia de lo religioso y que se ha llevado a cabo y se ha dirimido en múltiples concilios hasta llegar a la verdad canónica, según está acuñada hoy. Y detrás de todo esto siempre la política, no nos olvidemos. Así que, ¿qué te parece esta historia? Muy, muy interesante. A mí me sorprende siempre cómo las religiones en general, pues, van adaptando, ¿no? Como lo dije ya hace unos minutos, adaptando tanto mitos que ya existían, como a la vez generándoles un nuevo valor y proyectándolos hacia el futuro, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante. Hablando de todo este tipo de adaptaciones, profesor, y con estos bulos de Internet que existen, hay personas que han postulado que Jesús, por ejemplo, que es el líder, si se puede decir así, por excelencia del cristianismo, aunque ya hemos hablado de que él era judío, todo esto del Jesús histórico, etcétera. Dicen que este Jesús, el Cristo, fue creado a partir de mitos que ya existían en Egipto como tal, y que se fue construyendo el personaje de Jesús, el Cristo, a partir de esos mitos, preexistentes de Egipto. ¿Qué me puede decir sobre esta tesis? Bueno, yo no quiero ser tampoco así muy tajante, ¿no? Pero yo creo que esas tesis adolecen de un defecto, y es que ignoran o no plantean el estudio bíblico de lo profético. Esos textos de los profetas, que, bueno, que aunque solo sea desde un punto de vista histórico, deben ser examinados. Porque lo que no se puede negar es que efectivamente hay una exégesis y un comentario anunciando lo crístico. Ahora,
que la figura que se ha transmitido en el cristianismo de Jesús, desde puntos no históricos, no el Jesús histórico, no el Jesús evangélico, sino otras cosas, puedan tener influencias egipcias, yo no lo discutiría, pero eso no le quita veracidad al tema. Volvemos al principio de mi conversación. El mensaje hay que transmitirlo de una manera que sea asumible. Cuanto más cercano a la mentalidad de la gente, más fácil de asumir. Y eso no altera la veracidad de su mensaje. Entonces, quiero decirte, yo opino que, y por eso, bueno, luego las iglesias en general, pero la Iglesia Católica y los concilios se han dedicado, desde el siglo II después de Cristo en adelante, hasta, pues yo creo que hasta casi los últimos concilios, a matizar todo este tipo de cuestiones, pero sobre todo, yo no soy un experto en el estudio de los concilios, ¿no? Pero quiero decir que este ha sido un tema que ha sido depurado porque ha habido desviaciones o ha habido iglesias o sectas del cristianismo que han tomado otro camino y que se ha corregido hasta que se ha puesto una corriente dominante, porque lo que sea, tiene más poder, más influencia, por lo que fuera. Pero yo creo que lo crístico es evangélico. Entonces quiero decir, y ahí estoy entrando en un tema que trasciende de la conversación que tenemos hoy. Yo no creo que, tal y como se plantean en esas corrientes, la figura del Cristo Jesús sea un fiasco o un fraude, porque es una copia de lo joriano o de lo osiriano, que es a donde va el tema. Es decir, Osiris muere y resucita. Jesús muere y resucita. Estamos en cuestiones de fe. Si hubo en algún momento algún paralelo, pues quizás sí, yo no lo sé. Pero también la resurrección de Osiris era una cuestión de fe, pero materializada por la momificación. Es decir, es que bien, puede ser una idea. Yo no. Es decir, este es un tema. Y luego, por otro lado, hay una constante en lo religioso, me parece a mí, que podríamos llamarlo la verdad revelada con mayúsculas. La verdad revelada, yo creo, esto es una opinión mía personal que no tiene nada de científica, pero me da la sensación de que es algo que se va manifestando a la humanidad en puntos distintos y tiempos diferentes, transmitiendo verdades constantes que se adecúan al momento de cada uno de estos espacios cronológicos. Es decir, diciéndolo simplemente, la verdad una, no hay más que una verdad. No hay 2, ni 3, ni 14. Y que se van transmitiendo conforme se manifiestan y se producen a través de acontecimientos históricos, de evolución del pensamiento, de signos extraordinarios, de no sé qué cosas, para que el ser humano siga pendiente de ese mensaje divino que se manifiesta sucesivamente y casi diferentemente, pero con una constancia que es lo esencial a lo largo de todos los tiempos y de todas las culturas. Y por ahí se salva el tema, para mí. No deberíamos entrar en esa discusión, sobre todo si lo que tiene de intención es algo, como decíamos al principio del programa, si Osiris ya estaba inventado por los egipcios y la resurrección osiriana que estaba también ya practicada por los egipcios, ¿por qué vamos a...? Esto es una copia. Pues igual sí, pero es que igual era verdad entonces y sigue siendo igual ahora. O era mentira entonces y ahora es verdad. O no, o ahora es mentira y antes era verdad. El anhelo de la trascendencia después de la muerte, yo creo que es inherente a todo ser humano. Claro. Esperamos que haya otra vida y esperamos que, etcétera. Y por la misma, pues podríamos decir, oiga, pero es que la idea del infierno es egipcia. Y yo digo, sí, está manifestado en la Biblia, pero lo bíblico tiene mucha influencia egipcia precristiana, o sea, que ya lo judaico y lo hebraico está muy influenciado por lo egipcio desde el Génesis en adelante. Y entonces el infierno, la Gehenna, todo esto, estos son conceptos desde un punto de vista cronológico anteriores existentes en Egipto. En las tumbas de los reyes, en el Valle de los Reyes, encontramos pinturas en las tumbas que nos muestran el infierno.
En los textos del libro de los muertos, textos de los sarcófagos, básicamente encontramos descripciones de lagos de fuego donde las almas de los no redentos se atormentan para siempre. El juicio del alma, el juicio de Osiriano, equivale al juicio inmediato que parece que está decretado en el cristianismo que sucede después de la muerte. Claro. La eterna salvación o la eterna condenación. Ese concepto es egipcio absolutamente. Y tantas y tantas y tantas cosas. Entonces, que a mí lo judaico-cristiano, o sea, en ese momento de cambio de ser seguidores de neojudíos, de seguidores del Mesías, a lo cristiano como vía de universalidad, que nace en Egipto, ya digo, tiene que tomar de Egipto todo lo que pueda, porque lo que necesita son los iconos para que la gente comprenda claramente dónde está la salvación y la perdición, cuál es el mensaje de la redención, que son los mensajes básicos elaborados para arquitecturar el cristianismo tal y como lo conocemos. Claro. Precisamente, o sea, estos temas de cómo se desarrollan las religiones es un tema que me está interesando bastante. Yo espero poderlo estudiar. Y esto que usted nos menciona, por ejemplo, de que podemos ver conceptos que en Egipto ya estaban, como la resurrección, también sabemos por el estudio crítico que también en el tiempo de Jesús, en el judaísmo plural del Segundo Templo, ya existían ideas, aunque tal vez no totalmente definidas, de la resurrección, de cómo sería la resurrección, si habría un juicio después de la muerte, pero también lo podemos ver en otras culturas. E incluso, por ejemplo, aquí nos pone en los comentarios Tiberio que está el tártaro sí, el infierno es el tártaro, ¿sí? Ajá. Entonces vemos como que estos patrones arquetípicos, si se puede decir así, de algunas cuestiones. ¿Usted cómo explica estas similitudes en esta idiosincrasia del ser humano respecto a la Bueno, yo soy experto, yo hice mi doctorado en religión egipcia, tanto como experto en religiones ya quisiera, pero bueno, vamos a decir, yo me da la sensación de que partimos de un planteamiento moral básico. Es decir, la pregunta inmediata es, vemos que hay gente que hace todo lo que quiere, perjudica a todo el mundo y es un canalla magnífico en su vida, y hay otra gente que no, que es buena y que hace el bien. Entonces, la primera cuestión que surge aquí, a nivel no religioso, es, bueno, ¿y este señor que ha hecho todas estas canalladas se muere y se acabó? No hay... ¿Dónde queda mi buena conducta para con mi prójimo y las cosas buenas que yo he hecho en la vida? Esto, sí, a mí me ha satisfecho, pero no en un concepto kantiano del deber por el deber, sino porque, bueno, yo tendré que tener mi recompensa. Esto es humano. Entonces, a partir de aquí hay que establecer unas ideas en virtud de las cuales, igual coincidentes con una posibilidad, en virtud de la cual, después de que uno muere y de que ha utilizado este tiempo para hacer el bien o el mal, a conciencia, alguien le ajusta las cuentas y dice, tú lo has hecho mal, tú lo has hecho bien. Y si tú lo has hecho mal, tienes que estas sanciones. Entonces, el tártaro o el infierno es una manera muy terrible y muy efectiva de impulsar el miedo, el temor, vamos a decir, a las malas conductas, ya digo, por prevención ante lo que nos puede esperar después de la muerte. Esto que es una idea muy simple, es muy primitiva y sirve muy bien para organizar las sociedades primitivas, las del principio, por ejemplo, la egipcia o cualquier otra antigua. Voy a dar la luz, no sé si se ve bien o no. Sí, ya menos oscuro, sí, perdón. porque es que está anocheciendo ya. Entonces, quiero decir, esto para mí está claro, es una creación necesaria para el buen orden social en todos los grupos culturales de organización de convivencia, ¿no? De cultura. Y en todas las culturas, siempre hay un sitio de castigo y siempre hay un sitio de premio. Entonces para mí, la explicación viene básicamente por esa necesidad de anunciar el cumplimiento de la justicia como un elemento básico de la convivencia, de la justicia con arreglo a lo que uno ha hecho. La atribución del castigo o de la gracia o del beneficio
como consecuencia de la conducta que uno ha practicado consigo mismo y con los demás. Y es una manera de poner una orden, una ley natural que, digamos, que guarde, que haga que por el temor la gente que se pueda tener que haya una convivencia más civilizada, más con respeto a los derechos de todo el mundo, porque si no, el que es más, digamos, más arriesgado, menos sensible con estas cosas sería, de hecho ya sucede, pero bueno, sería pues el que esclavizase, atormentase o destruyese a los demás. Y eso se materializa en esta idea, en el Tártaro, en el infierno, en Egipto y fuera de Egipto. Claro. Doctor, bueno, ya hemos hablado reiteradamente de la evolución del cristianismo, desde cuando es el movimiento de Jesús, cuando Jesús muere, cuando los discípulos se reparten. Usted nos habló de una tradición. Marcos va a Egipto, específicamente en Alejandría. Sí. ¿Qué evidencias hay en Egipto o con cuáles evidencias y fuentes contamos en Egipto donde se hable del desarrollo apostólico ahí en Alejandría o del desarrollo cristiano Sí. en Alejandría? Bueno, la tradición copta habla de que efectivamente se evangeliza Egipto por Marcos, igual que San Pablo se va a Asia Menor y a otros sitios, es Marcos el que llega a Egipto. Y hay una tradición que cuenta que mientras Marcos andaba por las calles de Alejandría, pues se le rompió una sandalia. Y llegó a donde había un zapatero que podía repararlo. Y entonces dice la tradición que al reparar el zapatero con la aguja la sandalia de Marcos, se pinchó. Y entonces exclamó: ¡oh, mi único Dios! Y entonces Marcos, sorprendido, dice: pues mira, tú eres pagano, pero yo te voy a hablar de Jesucristo, porque lo que acabas de decir coincide con la idea de la unicidad divina y todo este concepto y tal y cual, y único Dios. Y entonces este hombre, que se llamaba Aniano, pues recibió el mensaje gratamente, por lo visto, y se convirtió no solo en el primer creyente, según la tradición copta de Egipto, sino el sucesor de Marcos como obispo de Alejandría. De San Marcos como obispo de Alejandría. Bueno, esto que tenemos aquí, otra vez, es un mensaje, naturalmente, pues de tradición. No se sabe muy bien si no está documentado que Marcos llegase a Alejandría, eso no lo sabemos, es la tradición. Y los textos bíblicos neotestamentarios que nos hablan de esto. Pero lo que sí que es claro es que se modula una historia para hacer el enganche entre Marcos y la realidad egipcia a través de este Aniano. Y lo que este señor Aniano dice es el concepto básico de lo religioso egipcio, la unicidad divina. Es decir, y es la expresión de que en este momento, evidentemente, este Aniano igual ni existió, o sí, pero es la idea personificada en un solo personaje de la idea común que había en Egipto con seguridad, de que ya estaban preparados para comprender que Dios era uno, a pesar de todo. Había evolucionado tanto, digamos, la religión egipcia, había decaído en su expresión o evolucionado a través del sincretismo y otras cosas, que ya todo el mundo estaba convencido de que, de acuerdo, podíamos tener muchos aspectos divinos, pero el Dios era uno. De hecho, el Dios Serapis, de Osiris y de Apis, es una invención helenística de Ptolomeo I, ya pensando en un Dios, en cierto modo, no es un monoteísmo, pero tiene algo de ello. Entonces, quiere decir que la mentalidad de la gente estaba preparada para esto. Ya todos sabían que pues, es un Dios único. Y la tradición esta se cuenta de tal manera que queda como muy natural que Marcos encuentre allí a un señor del pueblo que ya tiene su idea, aunque es un zapatero, tiene su idea de que Dios uno. Y a partir de ella entra. Bueno, pues esta es la explicación o la prueba, efectivamente, de cómo la mentalidad egipcia general, la sociedad estaba muy preparada para este mensaje. Y esto es lo que se conoce como en lo tradicional. No sé si te he contestado a la historia, pero realmente no vamos a encontrar, y ahora te cuento otra cuestión, no vamos a encontrar un documento que nos diga que Marcos llegó tal día, de tal mes, a no sé cuál, y que hizo no sé qué, y que... Sin embargo, en las excavaciones arqueológicas submarinas que se llevaron a cabo hacia el 2000, era el 2010 probablemente, por Fran Godio, que sabéis que estuvo excavando Alejandría en el mar, y otras 7. Bueno, pues estaba excavando el templo de Júpiter, estaban limpiando y excavando abajo el templo de Júpiter en Alejandría.
que está sumergido. Y como consecuencia de las excavaciones, en la parte trasera del templo de Júpiter, la correspondiente a la parte trasera del templo de Zeus Júpiter, era el lugar donde se reunían las sectas religiosas que llegaban a Alejandría, que era un hervidero de estos conceptos. Y allí detrás, en ese sitio, pues encontraron unas monedas del 50 aproximadamente después de Cristo, y encontraron un tazón muy interesante, un tazón de una cerámica finísima con una inscripción en griego. Y la inscripción y el tazón tenía manchas digamos, era una cerámica muy porosa que había absorbido óleos o aceites. Se veía en la boca manchas perfectamente. Esto lo he visto yo porque se expuso en una exposición que se hizo aquí en Madrid. Y la inscripción decía, en griego decía, Dia Christos Hegoistes. Traducido quiere decir a través del Cristo el Mago. A través del Cristo el Mago. Christos. El Mesías, Meshewash. En griego, Christos. El tazón se dató en el siglo I, al mismo tiempo que la moneda, y como usado por un grupo de personas que se ponían detrás en las traseras del templo de Zeus, Júpiter, donde allí hacían sus prácticas religiosas. Estos probablemente fuesen los judeocristianos. Y el tazón tiene toda la verisimilitud de haber sido algo utilizado para ungir o dar los óleos a través de Cristo, el que obra milagros. Dia Christos Hegoistes. Si tenemos este documento de aproximadamente el 50-60 después de Cristo, casi coetáneo del Jesús histórico, después de la muerte, obviamente, y se ha encontrado y tiene este texto que estamos diciendo, ya por sí es un documento importantísimo, quizás uno de los únicos que se pueden constatar y controlar hoy, que nos habla de la evolución del neojudaísmo al judaísmo cristiano. Por una práctica que, por cierto, está acogida perfectamente bien por todas las iglesias cristianas, que es los óleos. Ya sea para ungir, ya sea para la confirmación, para el bautismo, la confirmación, la extrema unción, la consagración como diácono, como sacerdote, todo este tipo de cosas. El óleo es una unción que se hace desde la tradición egipcia. Lo podemos ver representado en el templo de Abidos, como el faraón está ungiendo la estatua divina con este gesto, que por cierto este es el gesto que se utiliza para dar los óleos en la confirmación. El oficiante, el obispo, unta su dedo meñique en el óleo y hace la cruz. Este signo, este gesto, es el mismo que se representa en las paredes faraónicas de Abidos, por ejemplo, o de otros templos, cuando el faraón unge la estatua divina. Bueno, esta tradición, también egipcia, faraónica, traducido a lo cristiano, la tenemos constatada a través del documento que te acabo de mencionar. Ese tarro con los óleos, utilizado por una secta neojudaica o judaica cristiana. Porque es del siglo I, todavía no podemos hablar en puridad ya del cristianismo del siglo II, III o IV, mucho menos después, claro. Es el momento en el que está naciendo el cristianismo y nace en Alejandría. Justo le iba a preguntar eso, pero primero voy a leer este comentario de Pedrito. Dice, tengo la impresión de que la tradición más temprana de la visita de Marcos a Alejandría era del siglo IV, reportada por Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica. Sí, es cierto, pero al no ser un documento sincrónico, lo tenemos que, desde el punto de vista de la historiografía, lo tenemos que archivar o considerar desde el punto de vista, pues, de lo mismo, de una tradición oral que se pone por escrito. Documento exacto del momento en el que Marcos llega a Alejandría no existe. Claro. También dice, la existencia del cristianismo en Alejandría durante el siglo II es incuestionable. Por supuesto. Dice, doctor, y es que muchas veces olvidamos que en Alejandría había una comunidad judaica que ya tenía muchísimo tiempo existiendo. Entonces, obviamente, si se empieza a propagar este mensaje
de un posible Mesías, en este caso Jesús, a ese lugar, no llegó a terreno puramente extranjero, sino que había allí ya una Sí, sí, comunidad. sin duda, pues sin ¿Nos duda. puede hablar, aunque sea un poquito, de esa comunidad judía de Alejandría? No lo he preparado exactamente, pero sí Ah, que a través de los textos que he visto y de lo que hemos es constante que a la comunidad judía de Alejandría y de zonas de Egipto hasta el Egipto medio es constante, pero en Alejandría, por supuesto. Y entonces, qué duda cabe que es de suponer que esta comunidad judía, que no tenía por qué ser, digamos, neojudaica, sino judía, estaba preparada para la llegada del Mesías, como lo siguen todavía. Pero qué duda cabe que esa comunidad judía potente, muy abundante en Alejandría y en todo el delta, pues estaba muy preparada para recibir el mensaje de esos otros compatriotas que llegaban de Palestina y que les contaban lo que había pasado. Había sucedido esto. El Mesías había llegado y lo habían crucificado y no sé qué había pasado. Entonces ahí empieza el tema primero de la cuestión. Y en las reuniones de las sinagogas, ya digo, me remito a lo que hablé al principio, cuando se plantea en las sinagogas si se debe permitir a los no circuncisos, por razón de pureza ritual, de entrar en la sinagoga. Y San Pablo dice, claro, estaban hablando de los gentiles, gentiles que de repente reciben el mensaje mesiánico, crístico, cristiano, de seguidor de Jesús y lo hacen propio, pero no están circuncisos. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos entrar o no? ¿Son de religión neojudaica o no? Y San Pablo dice, no, no distingáis entre circuncisos e incircuncisos. Esta es una verdad universal, redentora, que viene para todos. Y ahí se hace el gran cambio. San Pablo era muy inteligente. Se hace el gran cambio para universalizar ese judeo-cristianismo o neojudaísmo en ese momento para que pase a cristianismo. Es algo que tarda, porque en el siglo II es cuando todo esto empieza tal, y en el siglo III se producen las grandes persecuciones de cristianos en Egipto y en el Imperio Romano, ¿no? A mediados del siglo III. O sea, quiero decir que es cuando hay la efervescencia. Y luego llega el momento en el que efectivamente se hace el cristianismo la religión oficial del imperio y cambia el tema. Y en Egipto sigue habiendo fenómenos de convivencia entre lo faraónico y lo cristiano. Pues, por ejemplo, y esto son cosas muy curiosas, cómo se habilitan en los templos tradicionales faraónicos iglesias y centros de culto cristiano que, sin embargo, rechazando lo pagano, como es de lógica, asumen las virtudes propias del lugar que ya era considerado como tal en época faraónica. Y pondré un ejemplo. En Deir el-Bahari, la capilla de arriba, en Deir el-Bahari, el último santo de los santos, está lleno de grafitis, es de época tolemaica, que acreditan cómo iban allí. Era un sanatorium. Un sanatorium, para que la gente lo entienda, era el lugar donde, por medio del sueño o de la ingesta de agua o de no sé qué cosas, se podía curar la enfermedad del cuerpo o del espíritu si se llevaba. Y hay allí grafitos puestos en las paredes de antes de época cristiana, de época tolemaica, donde la gente iba y hacía lo que tenía que hacer y el dios Imhotep, que ya estaba divinizado, le había curado, o el dios Amenhotep de Hapu, hijo de Hapu, que también estaba allí, le había curado. Pues bueno, esto se ocupa, este sanatorio en Deir el-Bahari, se ocupa por los cristianos. Y allí se construye el monasterio de San Foibamon. Por eso, Deir el-Bahari en árabe quiere decir el convento del norte. O sea, había un gran convento allí copto. Pues este monasterio de San Foibamon ocupa este sitio y tenemos documentaciones en copto que atestiguan que las curaciones se seguían produciendo en el mismo sitio que en época pagana. Esto es una asunción de la forma del sanatorium pagano a través del cristianismo, adverado con que las curaciones se seguían produciendo. ¿Qué es más auténtico, lo de antes o lo de después? Yo creo que todo. Entonces, y como esto, pues ocupan templos, Karnak, donde vayas. Ahí hay siempre la santificación, cristianización de los lugares paganos previos y donde han hecho iglesias o centros de culto cristiano, asumiendo lo positivo religioso que existía en estos templos, que era asumible por el cristianismo.
A los que nos estén viendo, les recuerdo que el doctor Francisco Martín Valentín, también tiene un canal en YouTube que nos pueda decir sobre su canal un poquito para que las personas que no lo conozcan vayan y se suscriban. Sí, vamos a ver, el canal es de la Fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que es nuestra institución, que lo pueden encontrar en YouTube. Simplemente marcan en el buscador Fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en YouTube y le aparecerán nuestros vídeos, donde hay, hay bastante información. Normalmente hacemos otro formato, Norma, con un gran amigo y erudito egiptológico, que es el profesor don Ricardo Uribe, colombiano. De vez en cuando hacemos unos coloquios entre él y yo, que sacamos un tema y nos ponemos a hablarlo y entonces hablamos. Y ahí en este canal de YouTube encontrarán temas diferentes, interesantes creo yo, que les han de gustar. Pero vamos, ahí hay bastante colgado. Así que ese canal, insisto, Fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, lo buscan en YouTube y ahí encontrarán material interesante. De todas formas, les voy a dejar aquí en la descripción del video el link para que vayan a suscribirse. Gracias. Muchas gracias. Y también les cuento que como les dije al principio, ya tenemos algunos videos con el doctor Francisco, también se los voy a dejar para que vayan y los vean porque están súper interesantes. Doctor, muchísimas gracias por haberme dado esta invitación. No, de su parte es un placer, Norma, ya sabes que lo que queráis. Así que nada, un saludo fuerte a todos los miembros de tu canal. Muchos saludos, muchas gracias a todos por la atención y espero que hayan disfrutado de esta, no sé si conversación o monólogo, pero bueno, de lo que hemos hecho. Bien, muchísimas gracias, Norma. Gracias a todos los que vieron este video. No olviden dejar su like, compartir este video y suscribirse si no se han suscrito. Nos vemos pronto y shalom. Aleluya.